respecto a seguridad en fronteras. Ahora en el uso de la palabra el asambleísta Juan Cárdenas, representante de la provincia de Cañar. Humanidad misma. Las corrientes migratorias que han utilizado toda clase de medio para transportarse responde al afán del ser humano por intercambiar, por socializar. Y esto es para nosotros una asignatura de profundo contenido humanístico. En representación de mi provincia, tengo que reivindicar un hecho que es muy importante. Como consecuencia del atraco bancario. A algunos no les gusta este recordatorio, pero el feroz atraco bancario expulsó del país 3 millones de compatriotas por el mundo. No nos olvidemos. Y mi provincia, la provincia del Cañar, fue la más afectada. Esa fue la razón por la que el gobierno de la Revolución Ciudadana instaló en la ciudad de Azogues, capital de la provincia del Cañar, el primer viceministerio de movilidad humana, en reconocimiento a esa afectación que debía ser resuelta como una política pública de Estado. Lamentablemente, en este prurito de tachar todo lo que hizo el gobierno anterior, eso también, en un retroceso realmente espantoso, eso también centralizaron en la sede de las momias cocteleras. A eso hemos vuelto. Alguien menciona la ciudadanía universal. En contraposición de este principio constitucional, nosotros advertimos que de parte sobre todo de los estados poderosos del grupo G20, de los grandes policías del mundo, hay todas las facilidades para movilizar los capitales en forma legal e ilegal, como la fuga de capitales que hoy sufre el Ecuador. Pero los seres humanos no tienen la misma fluidez. Para ellos, para los seres humanos sí hay fronteras, pero para el gran capital transnacional están abiertas todas las facilidades. Qué ironía en cuanto a la valoración misma de la vida. La movilidad humana, entonces, logró algunos hitos muy importantes que es necesario recordar para que no se diga con liviandad y osadía que la Constitución que está en vigencia está ahí nomás, no vale. No vale para cierta gente. Pero desconocen que casi el 70% de compatriotas lo aprobó en plebiscito. Debe haber más respeto para la voluntad soberana del pueblo. Haciendo un paréntesis, saludamos esta fecha en que meditamos sobre los hermanos y hermanas con discapacidades. Es un gran espacio para la reflexión, para entender que debemos construir un mundo más incluyente, más solidario. Pero no nos olvidemos lo importante que fue la agenda de inclusión precisamente de los hermanos con discapacidades para incorporarlos en la vida nacional, en el sector público, en el sector productivo, para aprovecharnos de esa capacidad enorme.
que la tenían escondida, aquellos que odian, porque es su vocación, aquellos que escondían a sus familiares, que encadenaban a los suyos y cuando se morían los sacaban a medianoche por la puerta del jardín para enterrar una vergüenza. Hoy día no, los hermanos que sufren una discapacidad son productivos, provechosos, seres maravillosos. Pero ahí de los otros, mientras a los que tienen una discapacidad se les vuelve un calvario la obtención de un carnet, hay de los otritos que lo consiguen muy fácilmente. Por ahí hay alguien que les da el certificado que facilita y enseguida el carnet. Pero no es un acto inocente, inocuo, no. Es una metodología para trampearle al Estado, para evadir los impuestos, para traer vehículos de lujo. Hay gente que tiene una discapacidad auditiva y les han dicho que eso se cura importando un vehículo de lujo. Es bueno recordar aquello y es bueno que exista un proceso serio de investigación que ya es tarea del flamante comité que se acaba de integrar. La ética, que es parte de la reforma a nuestra ley orgánica de la función legislativa, el comité de ética. Eso es muy importante. Ahí está una tarea para que quede muy claro cómo fue este proceso en el que, una vez más, fue un motivo para desprestigiar a la Asamblea Nacional con esta clase de procedura. Vale la pena también recordar, compatriotas, lo que nosotros representamos en el gobierno anterior respecto a las instituciones señeras del asilo y del refugio. La nuestra fue una posición ejemplar, que animó al mundo a crear perspectivas y avances en esta materia para proteger al ser humano, para reivindicar la ciudadanía universal. Sin embargo, repito, por este prurito de negar todo lo que habíamos logrado en el gobierno anterior, este ámbito también sufrió alteraciones lamentables. No nos olvidemos que un connacional por naturalización, el señor Julian Assange, que era un protegido del Estado ecuatoriano en calidad de asilado político en nuestra embajada, que es parte de nuestro territorio, no nos olvidemos que se permitió la inclusión violenta de la Scotland Yard de Londres para que violen nuestra soberanía territorial y se lo llevaran. Eso hizo pedazos a la institución señera del asilo. Esto es algo que hirió nuestro prestigio a nivel mundial. Y es algo que es realmente irreparable. Por este afán persecutorio ocurrió aquel hecho lamentable de, primeramente, el ruso, que estaba acá para cumplir tareas diabólicas. Olarín no ha sido ruso, ha sido de otro país, un país escandinavo en Europa. Sin embargo, el calvario al que se los sometió simplemente por un discrimen ideológico. Debemos descargar las políticas públicas migratorias de afanes homofóbicos. Debemos ser solidarios. Debemos ser tolerantes. Debemos entender la dinámica humana. Y para nosotros las fronteras deben ser un punto referencial
no puede ser el impedimento para que nos relacionemos. Y nada tiene que ver esto con el principio de soberanía territorial. Pero repito, es más fácil la transferencia de millones, de miles de millones en valores económicos entre países y continentes antes que un compatriota pueda obtener la legalización de su afán de migrar, de viajar. Y cuando salieron a través del mecanismo de una migración peligrosa, riesgosa, a costa de su vida. Eso tiene que desaparecer. Pero esta reforma de la Ley Orgánica de Movilidad Humana debería recoger estos temas fundamentales y superar aquella objeción que tiene que ver no con poca cosa, con resoluciones vinculantes de la Corte Constitucional. De lo contrario, el destino será la declaratoria de inconstitucionalidad con la respectiva responsabilidad de quienes lo aprobaron. Sería sano, sería saludable que este proyecto de ley, que está para el segundo debate, antes de tomar una decisión, pueda ser reflexionada, retorne a la comisión y se armonice su contenido, sus reformas, sus disposiciones con estas decisiones que son de carácter constitucional, que pertenecen al ámbito de la justicia constitucional y que son pronunciamientos, repito, vinculantes. Por lo demás, señor presidente, ojalá pudiéramos entender que la ciudadanía universal es un anhelo del ser humano, no es un óbice para ponernos de espaldas a quienes son iguales que nosotros. Y es muy importante reivindicar aquello porque es una norma constitucional. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, asambleísta Cárdenas. Vamos a cerrar este segundo